Estamos hoy en la sala de exposiciones del Parlamento de Canarias que acoge una muestra de Roberto Rams y vamos a conocer hoy a una diputada que además es secretaria segunda de la mesa del Parlamento. Hoy nos recibe Patricia Hernández aquí en la sala de exposiciones de la Cámara Autonómica. ¿Qué tal? Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días. Vamos a empezar con un tema que ha sido noticia esta semana, que ha sido la reprobación a la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido. 4 de los grupos parlamentarios, entre ellos el suyo, han decidido reprobar a la consejera por su gestión en dependencia. Hay un grupo, el grupo mixto, que no apoyó, no respaldó esa reprobación, que les reprochaba a ustedes, a los grupos, no haber hecho propuestas alternativas en lugar de recurrir directamente a la reprobación. No, bueno, nosotros llevamos haciendo propuestas alternativas durante no solo meses, sino años, y son propuestas alternativas y ejecutadas. Yo debo recordar que yo dirigí hasta que entró Cristina Valido, reprobada por el Parlamento, el Departamento de Dependencia, y dejamos un plan de choque con en torno a 30 trabajadores más, y por ejemplo la consejera reprobada decidió quitar trabajadores de ese departamento para ponerlos en otro sitio. Personas que estaban contratadas para eso y solo para eso, se lo digo yo, que fui quien inició ese plan. O sea, ¿qué propuestas ha habido? Este grupo parlamentario, el grupo mixto, lo que hizo fue abstenerse. Solo Coalición Canaria defendió a la consejera Valido en la nefasta gestión en materia de dependencia, como ha quedado acreditado. Usted que ha dirigido esa misma área de gestión y que además ha sido vicepresidenta del Gobierno, que conoce las vicisitudes de un área como esa tan delicada, puede ponerse en la piel de Cristina Valido. No es fácil gestionar un área como esa. No, es un área muy difícil. Es un área que requiere atención permanente y, por supuesto, no un horario de trabajo. Requiere sentarse y tener sensibilidad. Y por eso nosotros la consideramos una prioridad presupuestaria y una prioridad en personal y en tiempo y recursos. Y por eso sé, no solo por los datos oficiales, que la cosa no está como estaba. No basta con incrementar, sino es que hay que multiplicar el ritmo. Y lo que ha pasado es que frente a las 3.000 incorporaciones en dependencia en 2016, en 2017, con más presupuesto y más personal, porque se lo dejamos hecho nosotros, fue 2.500 y ahora en lo que va de año, 1.000. En lo que va de año que estamos casi terminando, de manera que el ritmo se ha desacelerado con 1.000 millones más en el presupuesto del Gobierno de Canarias. Y sin embargo, bueno, creemos que esa cuestión no está implicando un compromiso como el Grupo Parlamentario Socialista cree que debe tener la dependencia. Hay otra área, esta semana también se celebraba en pleno, aparecía en comparecencia el vicepresidente del Gobierno y también consejero de Transportes y de Obras Públicas, y usted precisamente era muy crítica con la gestión en materia de carreteras. Un 7% hace 15 días. El presupuesto en materia de infraestructuras viarias, de carreteras del Gobierno de Canarias tiene una ejecución de un 7%. En fin, no parece razonable que cuando haya recursos no se gasten, cuando el discurso que se ha mantenido a este tiempo es que veníamos con retraso por falta de recursos, ahora los hay y no los gastan. Y sin embargo escuchamos de forma reiterada que el problema es que no vienen recursos de Madrid. Insisto, que son presupuestos aprobados y que no se lo ha gastado. Porque de repente hay un accidente y en lugar de 1 hora de cola se te va a 1 hora 40. Ese sufrimiento es el que me parece que no están entendiendo cuando no se gastan el dinero que está presupuestado. Hablando también de dinero, aunque no de transporte, bajada del salario mínimo, subida, perdón, del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Pedro Sánchez lo ha anunciado, muchos lo celebran, pero economistas, otros sectores, otros partidos políticos, no tanto, porque dicen que eso va a suponer sacar el dinero de otro sitio, ¿no?, para poder compensar esa subida. Sí, así es, de los beneficios empresariales. Yo supongo que todos aquellos que afirman eso es porque saben que se puede vivir con 740 euros al mes, porque lo viven en su casa, ¿verdad? En fin, me parece de un cinismo, de una hipocresía que aquellos que tienen más de 3 veces el salario mínimo interprofesional entrando todos los meses en su cuenta, crean que es muy alto 900 euros al mes. Yo creo que es impropio de aquellos que
en fin, que representan a los ciudadanos, decir que un salario de 900 euros es mucho sin haberlo vivido, Sin embargo, también va a haber subida de impuestos. Bueno, pero no a los que van a cobrar 900 euros. Las subidas de impuestos se limitan a las rentas más altas. De hecho, los autónomos van a facturar por los ingresos reales, es decir, una redistribución de la riqueza, porque los datos macroeconómicos, que van genial desde hace muchos años, no están llegando a la economía real. Antes hablábamos de que los hoteles están llenos, pero los sueldos son los mismos o más bajos, y ahora le intentamos llevar a una redistribución global de la riqueza del Estado español. Entonces, aquí en Canarias, extrapolando esos datos aquí a las islas, que es donde vivimos, una subida de impuestos que pide el Partido Popular en esos presupuestos autonómicos que se negocian para 2019, ¿ustedes la apoyarían? A nosotros nos parece que hablar de impuestos concretos, como se quiere decir, por ejemplo, una subida o una bajada del IGIC sin una medida global, nos parece que no debemos plantearlo así como administración pública. En primer lugar, si bajan o suben unos impuestos, tendremos que saber dónde se van a aplicar si suben, dónde se va a recortar si bajan. En segundo lugar, analizar la carga fiscal, qué es lo que pagamos de forma directa y qué es lo que pagamos de forma indirecta, y qué es lo que queremos, cómo se divide nuestra estructura de la renta y, bueno, pues como se ha hecho con el Gobierno de España, pues la gente que cobre menos de 1.000 euros, por cierto, 1 de cada 2 en esta comunidad autónoma que trabaja cobra menos de 1.000 euros al mes, pagas extras prorrateadas, y es evidente que esta gente no puede asumir una subida de sueldo, pero que también, de impuestos, pero que también cuando una persona se lesiona de la rodilla y que esa rodilla implica que pueda perder su puesto de trabajo, necesita que operarse de forma urgente. Porque entonces en ese equilibrio tiene que estar. Lo que pasa es que la hipocresía de hay que bajar los impuestos sin decir de dónde se recorta, o hay que subirlo y sin decir dónde se va a incorporar, me parece que es poco serio, en mi opinión, y esta sí que es una opinión personal. Reforma electoral en camino, va al Senado la próxima semana, 23-24 de octubre, se está debatiendo también esta semana la reforma del Estatuto de Autonomía. Ustedes fueron, el Grupo Socialista, el Partido Socialista, uno de los perjudicados en las elecciones anteriores por número de votos y escaños no correspondidos. ¿Esperanzas en que realmente esa reforma electoral encamine o cambie la situación del voto en Canarias? Sí, más allá de que haya sido la candidata más votada y sin embargo con la formación política la segunda en número de diputados, yo creo que no puede ser que constantemente el tercero en número de votos gane las elecciones. Ya no que gobierne con alianzas electorales, sino que gane las elecciones en número de diputados. Tanta discrepancia tan permanente entre lo que votan los ciudadanos y lo que se refleja en la Cámara, creo que es inconcebible para el común de los mortales. Es un paso en modo de consenso que solo tiene a los dos grupos que usted citaba antes con la reprobación, a Coalición Canaria y al Mixto en contra. Y digo que es una reforma bastante prudente en la incorporación de una lista regional que además permitirá que la gente pues vea claramente quién es el candidato a la presidencia del Gobierno, y creo que es muy positiva para esta tierra. Precisamente habiéndose quedado a las puertas de la presidencia del Gobierno y con unas elecciones vistas, ¿por qué no se presenta de nuevo a presidenta del Gobierno y sí a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife? Bueno, en primer lugar porque mis compañeros me han pedido que me presente a la alcaldía de Santa Cruz, pero le mentiría si dijera que esa es la razón exclusiva. Yo desde pequeña quería ser, cuando estas cosas que se preguntan de niña, ¿qué quiere ser de mayor? Yo siempre decía que iba a ser alcaldesa, nunca presidenta del Gobierno, ni una vez alcaldesa. Y cuando lo más cerca, normalmente se empieza en la política municipal, ¿no? Sí, yo empecé en el Senado. Y cuando me decía, ¿quieres ser? Digo, no, voy a ser. Bueno, siempre he estado rondando, estuve en grupos de carnaval, en fin, digamos que tengo vida muy chicha, más ¿no? cercana a la vida chicharrera. Sí, muy chicharrera. No obstante,
Es verdad que hay gente que me pregunta, bueno, ¿has estado en esta línea? Bien, yo llevo unos años siendo secretaria general del PSOE de Santa Cruz, por lo tanto muy vinculada también a los intereses de esta ciudad de forma directa, no solo para pedir más pediatras, sino de forma directa en la vida municipal. Y el PSOE considera, y yo también considero, que conmigo de candidata podemos ganar la alcaldía en una plaza difícil. Creemos que vamos a ganar. Se abre una ventana de oportunidad en un proyecto que creemos que está agotado, que es el de Coalición Canaria, desganado. Se le ve al señor alcalde cansada a la ciudadanía de los mismos de siempre, y por eso asumo este reto, que para mí es muy ilusionante. Bueno, pues si le parece, ya hemos dado alguna pincelada de ese perfil más humano que conocemos en la segunda parte de esta entrevista, pero si le parece vamos a seguir hablando de más Patricia Hernández persona y no tanto política. Nos ha dicho que desde pequeña quería ser alcaldesa de Santa Cruz, no sé si lo conseguirá, pero lo cierto es que sí que fue la primera mujer candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias. Sí, así es. En fin, la verdad es que es un honor que no viví como un honor, quiero decir. Para mí, cuando me preguntaban, sentía que era muy triste que en pleno 2015 yo fuera la primera mujer candidata, claro. Y me acordaba de la cantidad de hombres que han sido candidatas y recordaba decenas y decenas de mujeres más preparadas que ellos. Es decir, que no había sido por falta de preparación, evidentemente, de mujeres, sino de la discriminación histórica que sufrimos la mitad de la población. Entonces lo viví con esa cosa de, bueno, es un honor, es gracias al trabajo que han hecho otras mujeres antes que yo, pero qué triste que en 2015 sea la primera vez que se presenta una mujer candidata a la presidencia del Gobierno. También lo comentaba antes, ha sido senadora, ha estado en el Congreso de los Diputados y ahí la han nombrado tanto senadora como diputada revelación. Sí, los periodistas hacen unas galas cada año, que son muy divertidas, por cierto, que entregan premios. Y mi primera legislatura en el Senado y mi primera y única en el Congreso de los Diputados, pues tuve el honor de tener ese leoncito, que los guardo con mucho... De llevarse el reconocimiento, sí. A ver si los trasladamos aquí a Canarias también. Pues sí, estaría muy bien que esas instancias de los periodistas, y le digo que la verdad es que disfrutamos de su trabajo, ponen vídeos del recorrido del año y está muy bien. Yo pues iría, podría hacer una iniciativa, la invitaríamos, a ver si lo organizamos. Más atrás todavía, más a la infancia, practicaba gimnasia rítmica, baloncesto, todas esas cosas que luego cuando pasan por aquí me dicen los diputados, pero ya no tengo tiempo de hacer nada, y además con un hijo, ¿no? Tengo poco tiempo, la verdad, para eso, pero sí le debo decir que yo casi que además era todo a la vez, porque mis padres trabajaban de sol a sol. Y entonces claro, había que meterle en actividades complementarias. Desde el violonchelo, o sea, la música, porque era solfeo, ya saben los que me están escuchando que ya han estudiado que no es solo la actividad del instrumento, sino también... Practicar, claro. Y practicar y otras asignaturas complementarias, otras ramas complementarias. Pero además de eso, bueno, pues mi abuela me llevaba pabellón municipal de deportes, el conservatorio estaba en el Viera y Clavijo, luego después... Iba itinerando por la ciudad. Pabellón, baloncesto, patinaje, pero eso fue muy poco, y el violonchelo en el Viera y Clavijo. Luego nos lo cambiaron por la cervecera, por la Vuelta a los Palos. Pero el violonchelo sí que fue una cosa de ese sonido tan intenso, con tanta personalidad. Fue cuando yo dije violonchelo, y cuando ya estaba en COU fue cuando para mí fue imposible a final de año, ya para prepararme los exámenes finales y la selectividad, ya ahí fue cuando... Y no lo echa de menos, ¿no? Sí, está en mi habitación. Sería capaz de tocarlo, entiendo, sí, claro. Porque con la formación que tiene. De hecho, yo con mi hijo procuro que tenga contacto con el instrumento, él tiene de juguete, pero que me vea a mí, ya saca sonido al arco tan pequeñito, porque no es fácil los primero darle... Bueno, a mí me parece dificilísimo porque yo tengo dos orejas. No, pero simplemente el hecho de sacarle sonido, a los niños están, pues, cuando empiezan, exclusivamente se encargan de eso, intentando sacar sonido con el arco. Y él, yo procuro que lo vea, que lo sienta, que se familiarice con el instrumento, pero creo que él es más de batería. Se la regaló mi abuela, o sea, su bisabuela. Para quemar energía.
Y le encanta la batería, creo que a mis vecinos no tanto. Seguro que no. Bueno, pues Patricia Hernández, muchísimas gracias por recibirnos en el Parlamento y nos seguimos viendo aquí en los pasillos, por lo menos lo que queda de legislatura. Muchas gracias y nos vemos.